En el principio, Dios hizo la luz. Escrito por el Justice O. Malcolm. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el profundo significado de en el principio, Dios hizo la luz? Estás a punto de embarcarte en un viaje a través de las escrituras bíblicas para comprender este acto divino. Exploraremos su contexto en Génesis y su impacto en la teología cristiana. Es más que una simple frase, es una invitación a comprender la naturaleza de Dios y su luminosa presencia en nuestras vidas. Iluminemos juntos su comprensión. Parte 1. La esencia de la creación divina. ¿Realmente estás aprendiendo a comprender la esencia de la creación divina, no? Es un concepto complejo que trasciende muchas escrituras y filosofías religiosas. Probablemente te hayas enfrentado a preguntas sobre la naturaleza de Dios o los dioses, sus intenciones al crear el universo y sus relaciones con los seres humanos. En muchas doctrinas religiosas, incluidos el judaísmo, el cristianismo y el islam, que en conjunto abarcan una gran proporción de los sistemas de creencias globales, existe una creencia explícita en una única deidad omnipotente a la que se le atribuye la creación. Esta entidad divina a menudo se describe como poseedora de atributos como existencia eterna, poder supremo y sabiduría incomparable. Eso no significa descuidar otras perspectivas. Muchas religiones orientales, como el hinduismo, adoptan una visión panteísta en la que múltiples deidades desempeñan distintos roles en la cosmogonía. También existen tradiciones espirituales indígenas que enfatizan creencias animistas donde la divinidad existe en todos los aspectos de la naturaleza. Y recordemos las opiniones agnósticas o ateas que cuestionan o refutan rotundamente cualquier noción de creación divina. Ninguna interpretación tiene una verdad absoluta para todos, es subjetiva, está influenciada por el contexto cultural y la experiencia personal. Pero cualquiera que sea su punto de vista sobre este asunto, ha desarrollado un aprecio por las diversas formas en que la humanidad intenta comprender nuestros orígenes. A partir de aquí podremos profundizar en estas narrativas de la creación divina a partir del que muchos consideran el primer acto, hágase la luz. En la siguiente sección, analizaremos una de esas narrativas, el relato bíblico de la creación de la luz. Parte 2. El relato bíblico de la creación de la luz. En las primeras escrituras está escrito que la iluminación fue una de las primeras creaciones. Esto es especialmente claro en el libro del Génesis, donde las primeras palabras habladas de Dios registradas son hágase la luz. En este momento, puedes imaginar una autoridad divina instigando un resplandor etéreo para atravesar el vacío y el caos. Esta representación de la creación no se trata solo de que el brillo destierre la oscuridad, sino que también simboliza la claridad que reemplaza la confusión. Significa sabiduría que supera la ignorancia y representa la revelación divina que ilumina el entendimiento humano. A medida que profundiza en el análisis de las escrituras, encontrará que muchas religiones comparten perspectivas similares sobre la luz como concepto tanto literal como metafórico. El Corán expresa este sentimiento comparando la luz de Dios con un nicho que contiene una lámpara que ilumina mucho más allá de sus límites físicos. Los textos hindúes también se hacen eco de este simbolismo con referencias a Brahman como Jyoti, o luz suprema. En el budismo, la iluminación se refiere al logro de la sabiduría y la compasión supremas, a menudo representadas por imágenes radiantes. De manera similar, las creencias taoístas defienden la idea de que la luz interior guía la armonía personal con el flujo de la naturaleza. Por lo tanto, en diversas doctrinas religiosas, incluido el cristianismo, el islam, el hinduismo o las filosofías orientales como el budismo y el taoísmo, cada una hace hincapié en la iluminación espiritual como parte integral de sus narrativas religiosas. Es vital que usted no solo comprenda estas representaciones simbólicas en su valor superficial, sino también aprecie sus implicaciones profundamente arraigadas en el contexto teológico.
Recuerde que la interpretación varía entre los creyentes debido a los diversos impactos culturales a lo largo del tiempo. Sin embargo, en última instancia, reconocer temas compartidos como la luz entre diferentes religiones promueve la empatía interreligiosa, fomentando el respeto colectivo a pesar de las diferentes creencias. Parte 3. Comprender el contexto del Génesis. Al profundizar en el contexto del Génesis, es crucial que comprendas cómo las sociedades antiguas podrían haber interpretado este texto. La narrativa de la creación no es simplemente un relato de eventos, sino una declaración teológica cuidadosamente estructurada, entretejida con símbolos y metáforas. En el antiguo cercano Oriente, donde se recibió por primera vez el Génesis, la luz no se entendía en términos de fotones y longitudes de onda como la conocemos hoy. En cambio, la luz era vista como un regalo divino que marcaba orden, vida y bendición. Estas sociedades no intentaban proporcionar una explicación científica, estaban expresando su comprensión de la relación de Dios con el mundo. Su interpretación debe respetar estos matices culturales. No puedes simplemente leer este texto antiguo a través de una lente moderna, en lugar de eso, trata de ponerte sus sandalias y ver el mundo desde su perspectiva. Específicamente en la cultura hebrea, hay un factor lingüístico interesante en juego: la palabra luz, o, está estrechamente relacionada con orden o claridad. Al crear la luz primero, Dios establece una metáfora para establecer el orden en medio del caos, un tema esencial que se extiende a lo largo de Génesis 1. Comprender este contexto le permite apreciar por qué la luz es un símbolo tan esencial en las escrituras religiosas, no solo en el judaísmo sino también en el cristianismo y otras religiones. Representa el poder creativo de Dios que transforma el caos en armonía, la esencia misma de la creación misma. A medida que pasamos a discutir el significado de la luz en Génesis, tengamos en cuenta este marco: la luz no se trata solo de iluminación, sino de transformación divina. Parte 4. El significado de la luz en Génesis. Teniendo en cuenta el significado de la luz en Génesis, es vital que veas cómo este elemento simboliza la transformación divina y el orden en medio del caos. En Génesis 1 a 3, Dios proclama: hágase la luz, y de un vacío oscuro surge la luz. Es el primer acto de la creación, un testimonio del poder de Dios sobre el caos. No se trata solo de iluminación, se trata de establecer orden, iniciar la vida. En contextos religiosos, la luz suele representar conocimiento y sabiduría. Verás esto en los Salmos 119 a 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Aquí, las enseñanzas de Dios iluminan el camino de la justicia en medio de la confusión moral o la oscuridad. Además, la luz significa pureza y bondad en contraste con el mal o la oscuridad. En 1 Juan 1 a 5 leemos que Dios es luz, sugiriendo su absoluta santidad y veracidad. La luz también tiene implicaciones más allá del cristianismo. Por ejemplo, en el hinduismo, Jyoti, que significa luz, representa el conocimiento que disipa la ignorancia o la oscuridad espiritual. De manera similar, en el budismo, el Ouke, o luz, significa sabiduría que erradica el engaño. Ahora analicemos cómo la ciencia está de acuerdo con estos puntos de vista. Según la teoría del Big Bang, nuestro universo se originó como un punto de luz inmensamente caliente antes de expandirse. Parte 5. Dios primer acto, creación de la luz. Tienes que apreciar cómo la creación de la luz fue el primer acto realizado en Génesis, mostrando el poder divino y la iniciación de la vida a partir del caos. No fue solo una selección aleatoria sino una elección deliberada, indicativa de un mensaje subyacente. Hágase la luz, ordena Dios, y es esta luz la que se convierte en el catalizador de todo lo demás, poniendo en movimiento una serie de creaciones que en última instancia formarían nuestro mundo. Aprecie también cómo este acto singular puede interpretarse en varios sistemas de creencias.
En el cristianismo, lo ves como evidencia de la omnipotencia y omnisciencia de Dios. Para otros, podría significar iluminación o despertar espiritual. Incluso si no tienes inclinaciones religiosas, puedes entender esto metafóricamente: sin iluminación, ya sea literal o figurada, permanecemos en la oscuridad. La importancia otorgada a la luz en estos textos antiguos también podría reflejar la dependencia humana de la luz solar para sobrevivir. Imagínense cómo sería la vida sin la luz del día. Esto podría explicar por qué muchas culturas adoraban a deidades del sol o celebraban solsticios. En esencia, independientemente de su fe o falta de ella, una cosa está clara: la historia de la creación en Génesis resalta la primacía y el significado de la luz de maneras que son profundas y universalmente identificables. A medida que profundizamos en la comprensión de este poderoso elemento, la luz, pasemos a discutir su papel fundamental más allá de las Escrituras, específicamente, el papel de la luz en el universo. Parte 6. El papel de la luz en el universo. Habiendo explorado el acto divino de crear la luz, profundicemos ahora en el alcance de su influencia en nuestro universo. No es simplemente una fuente de visibilidad, está imbuido de un profundo significado simbólico y práctico en varias tradiciones religiosas. En la Biblia cristiana, por ejemplo, la luz suele representar la gloria y la presencia de Dios. Cuando examinas Éxodo 13 a 21, verás cómo Dios guió a su pueblo a través del desierto como una columna de luz. Esta narrativa no es exclusiva del cristianismo únicamente, temas similares resuenan también en otras religiones. El budismo venera la luz como sabiduría que disipa la ignorancia. La luz de Asia, el propio Buda enseñó la iluminación como iluminación en la oscuridad espiritual. Deepavali, también conocido como Diwali, es un festival hindú que marca la victoria de la rectitud sobre la maldad. Pero más allá del simbolismo y la interpretación metafórica se encuentra una verdad innegable: la luz juega un papel crucial en el sustento de la vida en la Tierra. Independientemente de nuestra fe o credo, todos dependemos de la luz del sol para calentarnos y nutrirnos. La fotosíntesis, que alimenta los ecosistemas de nuestro planeta, depende fundamentalmente de la luz solar. El Corán capta maravillosamente esta dependencia universal cuando afirma: Alá es la luz, Nur, de los cielos y la tierra, An-Nur, 24 a 35. Una vez más, la luz simboliza la guía divina junto con su importancia literal para la vida. Mientras continuamos esta exploración de En el principio Dios hizo la luz, recuerde que las interpretaciones religiosas ofrecen una perspectiva entre muchas otras. Nuestro próximo paso será considerar lo que la ciencia tiene que decir sobre cómo y por qué surgió este fenómeno omnipresente, conocido como luz. Parte 7. Perspectiva científica sobre la creación de la luz. Cambiemos ahora de tema y profundicemos en la perspectiva científica de cómo surgió este fenómeno universal. Probablemente hayas escuchado la frase en el principio: Dios hizo la luz en textos religiosos como la Biblia. Esta afirmación a menudo se interpreta metafórica o alegóricamente dentro de contextos religiosos. Sin embargo, en el ámbito de la ciencia, el origen de la luz se explora a través de teorías como la del Big Bang. Según los científicos, hace unos 13.800 millones de años se produjo una gran explosión, conocida como Big Bang, que puso en movimiento nuestro universo. En esos momentos de fuego post-explosión nacieron los fotones, estamos hablando de partículas de luz. Ahora bien, no confunda este punto de vista científico con una contradicción con las creencias religiosas o una falta de respeto. Son simplemente perspectivas diferentes sobre la comprensión de nuestro mundo. Es interesante porque algunos ven paralelos entre estos puntos de vista, ambos defienden un momento inicial de creación, ya sea por orden divina o una explosión cósmica, seguido de expansión y desarrollo. Comprender la luz desde una perspectiva científica tampoco disminuye su importancia simbólica que se encuentra en muchas religiones.
La luz sigue siendo un potente símbolo de conocimiento, esperanza y divinidad en varias religiones de todo el mundo. Parte 8. Simbolismo espiritual de la luz en la Biblia. En la Biblia hay un fuerte simbolismo espiritual asociado a la luz. A menudo representa pureza, bondad y presencia divina. Este símbolo se puede encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No es solo la iluminación literal lo que se está discutiendo, más bien, es una representación metafórica de la santidad de Dios. Considere el Salmo 27, 1 donde David exclama, «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Aquí, la luz encarna la seguridad y la liberación del daño. En otro ejemplo, en un Juan 1:5 se dice Dios es luz, en él no hay oscuridad alguna. Este versículo resume sucintamente el concepto de Dios como bondad pura sin ningún rastro de maldad. También se puede ver a Jesucristo referido como la verdadera luz. Por ejemplo, en Juan 8:12 Jesús proclama, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, nunca caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esto significa que seguir a Jesús te aleja de la ignorancia y el pecado hacia el conocimiento y la justicia. Comprender estas representaciones simbólicas te ayuda a profundizar en las enseñanzas bíblicas. Las referencias a la luz no se refieren al brillo físico o la visibilidad, son metáforas de la iluminación espiritual, la virtud moral y la guía divina. Cuando leas acerca de la luz, piensa en lo que realmente significa, pureza, veracidad, sabiduría, atributos que nos conectan con la divinidad. Sin embargo, como toda moneda tiene dos caras, también las tiene esta simbología espiritual. Para comprender plenamente su profundidad, ahora debemos explorar su opuesto, la oscuridad. Así que pasemos a explorar el contraste entre la luz y la oscuridad. Parte 9. El contraste entre la luz y la oscuridad. Notarás que así como la luz tiene un profundo simbolismo en la Biblia, la oscuridad tampoco carece de significado significativo. La oscuridad a menudo se presenta como un símbolo del pecado y la ignorancia. Se utiliza para representar momentos de confusión o desesperación, momentos en los que falta la iluminación espiritual. Por ejemplo, el Salmo 107:10 habla de los que moraban en tinieblas y en sombra de muerte, refiriéndose a los que vivían en ceguera espiritual. Sin embargo, es fundamental no simplificar demasiado esta metáfora. La Biblia no siempre usa la oscuridad de manera negativa. Considere Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Aquí, la oscuridad precede al primer acto de creación de Dios, hágase la luz. Esto señala cuán necesarios pueden ser los periodos de oscuridad para el crecimiento y el surgimiento, no es inherentemente malo sino parte del ciclo natural. Además, encontrará un contraste interesante en Juan 1:5, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la entendieron. Este versículo resume la tensión entre la comprensión, luz, y la ignorancia, oscuridad, pero también revela que coexisten. Considerar respetuosamente estas diversas interpretaciones fomenta una visión matizada de los símbolos bíblicos como la luz y las tinieblas. Son más que simples opuestos binarios, su interacción forma una relación dinámica central para comprender los temas espirituales dentro de las Escrituras. A medida que avanzamos hacia nuestro próximo tema sobre interpretación, profundizaremos en la misma frase que inicia esta interacción entre la luz y la oscuridad, hágase la luz. Parte 10. Interpretación de hágase la luz. Estamos a punto de sumergirnos en la interpretación de hágase la luz, una frase que tiene un significado profundo e instiga la interacción entre la luz y la oscuridad en la literatura bíblica. Cuando lees estas palabras, resuenan de manera diferente según tu perspectiva. Seas religioso o no, esta frase tiene un impacto que trasciende la comprensión literal. Podrías verlo como el acto inaugural de la creación de Dios en Génesis, el primer paso antes que todos los demás.
significa el mandato divino de iluminación, estableciendo un marcado contraste con la oscuridad existente. La luz aquí es una metáfora del conocimiento, la verdad y la rectitud moral, que dispersa la ignorancia y el mal encarnados por la oscuridad. Sin embargo, es más que un simple símbolo, también representa la presencia activa de Dios dentro de la creación, una entidad no separada sino parte de todo lo demás. Esta noción también se ve reflejada en diferentes religiones, en las escrituras hindúes como los Upanishads, la luz es sinónimo de Brahman, realidad absoluta o poder supremo. Al interpretar, hágase la luz, comprenda su universalidad independientemente de credo o no creencia, como un llamado a la iluminación y la bondad. Reconozca cómo sugiere nuestra capacidad individual para generar luz desde nuestro interior, generando conciencia y bondad que ilumina nuestro camino a través de los turbios desafíos de la vida. Interpretar esta frase no se trata solo de explorar ámbitos teológicos, sino también de examinar sus dimensiones filosóficas relacionadas con la existencia humana. A medida que profundicemos en estas capas, pasaremos a discutir la implicación metafísica de la luz. Parte 11. La implicación metafísica de la luz. Al profundizar en las implicaciones metafísicas de la luz, descubrirá que es más que una simple entidad física, también es un símbolo profundo que trasciende la percepción ordinaria. Impregna numerosas escrituras religiosas y filosofías espirituales, sirviendo como una metáfora iluminadora de la verdad, el conocimiento y la presencia divina. En el cristianismo, la luz suele estar vinculada con Dios y su creación. El libro del Génesis comienza con hágase la luz, que ilustra el primer acto de creación de Dios. Podrías interpretar esto no solo como el nacimiento de la luz física, sino también como el inicio de la iluminación espiritual o la iluminación divina. De manera similar, en el hinduismo y el budismo, la luz se equipara con la sabiduría y la liberación. El festival de Diwali en la tradición hindú celebra la victoria de la luz sobre la oscuridad, simbolizando el triunfo del bien sobre el mal. En el budismo zen, la iluminación se refiere a ver la verdadera naturaleza de uno, lo que es similar a arrojar luz sobre la realidad. También en la teología islámica se hace referencia a Alá como la luz, que encarna la bondad absoluta y guía a los creyentes de la oscuridad hacia la iluminación. Interpretar estos símbolos no se trata de disminuir su significado religioso, sino de buscar una comprensión más amplia. La omnipresencia de la luz en diversas tradiciones subraya su atractivo universal, unir diferencias a través de un simbolismo compartido. Cuando consideras la luz más allá de su sentido literal, como la sabiduría que conquista la ignorancia o la divinidad que atraviesa la oscuridad del mundo, comienzas a apreciar sus funciones profundas. Así que la próxima vez que leas hágase la luz, recuerda que no se trata solo de encender una lámpara, es una invitación a encender tu chispa interior y navegar por la vida iluminado por una profunda sabiduría. Parte 12. Discusión teológica sobre la creación de Dios. En nuestra reciente exploración, profundizamos en las implicaciones metafísicas de la luz tal como se describe en varios textos religiosos y filosóficos. Has visto cómo la luz simboliza la sabiduría, la verdad, la bondad y la divinidad en una multitud de sistemas de creencias. Ahora cambiemos nuestro enfoque de la noción abstracta de luz a una discusión más teológica, el acto de creación de Dios. Génesis 1-3 es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Esta declaración simple pero profunda ha provocado innumerables interpretaciones y debates entre eruditos, teólogos y creyentes a lo largo de siglos. En esencia, ilustra el poder de Dios para ordenar la existencia desde la nada, una idea central para muchas religiones monoteístas. La narrativa de la creación subraya no solo la omnipotencia sino también la benevolencia divina cuando Dios produce algo hermoso y sustentador de vida del vacío. No se trata simplemente de crear luz natural física, también se puede ver metafóricamente.
Podría significar iluminación en la oscuridad espiritual o intervención divina en tiempos de caos o desesperación. También encontrará temas similares que se repiten en otras escrituras sagradas. Por ejemplo, el Rig Veda del hinduismo habla de la creación a través de un embrión dorado, Hiranyagarbha, que emite luz que se manifiesta como el universo, una imagen similar al nacimiento brillante de la oscuridad. Sin embargo, recuerde que estas son interpretaciones extraídas de textos antiguos escritos para la contemplación y no solo para la comprensión literal. Acérquese siempre a estas discusiones con una mente abierta, respetando la diversidad de pensamientos y creencias, mientras busca su propio conocimiento. Parte 13. Examinando la cronología de la creación. Ahora explorarás la cronología de la creación, considerando cómo diversas culturas y religiones perciben la secuencia y el momento de los actos divinos. En el relato bíblico, Dios adopta un enfoque secuencial, primero la luz, luego el cielo, la tierra, la flora, la fauna, para culminar en la humanidad. Es un patrón que usted encontrará notablemente consistente con las teorías científicas modernas. En la cosmología hindú, sin embargo, no hay una sola creación sino un ciclo infinito de creaciones y destrucciones. Se podría decir que es menos cronológico que cíclico. El universo comienza a partir de un huevo de oro o Hiranyagarbha, florece y eventualmente se disuelve solo para renacer de nuevo. El budismo ofrece otra perspectiva. En lugar de centrarse en los actos divinos de la creación, enfatiza la causa y el efecto. Cada forma en el universo surge dependiendo de las condiciones que la preceden. Entonces ves este patrón: la ignorancia conduce a impulsos que conducen a la conciencia. Hasta el nacimiento y la muerte. Luego tenemos creencias indígenas como las de la cultura aborigen australiana, donde el tiempo en sí no es lineal, el pasado, el presente y el futuro coexisten en algo llamado tiempo de ensueño. En este marco no hay un primer acto de creación, todo existe simultáneamente. Es fascinante, ¿no? Las diferencias apuntan hacia comprensiones diversas, pero también revelan hilos comunes: un estado inicial, luz, huevo, ignorancia, tiempo de sueño, seguido de un desarrollo progresivo, cielo, tierra, seres. A pesar de las diferencias culturales, todo el mundo parece convencido: al principio ocurrió algo milagroso. Es un testimonio de nuestra necesidad humana compartida de historias de origen. Intenta no solo explicar nuestro mundo sino también comprender nuestro lugar dentro de él. Parte 14. Dios como fuente de luz. Dirijamos ahora nuestra atención al concepto de una entidad divina como fuente de iluminación. Es un tema frecuente en muchas religiones y sistemas de creencias, ¿no es así? Esta idea tiene sus raíces en la antigüedad, cuando la luz no solo era estimada por su practicidad sino venerada por su significado espiritual. Encontrará este concepto entretejido en escrituras, mitos y narrativas religiosas de todo el mundo. En el cristianismo, por ejemplo, como dije antes, el primer acto de Dios en Génesis fue crear luz. Hágase la luz, Génesis 1-3, dijo, marcando no solo el comienzo de la creación sino también estableciendo a Dios mismo como el creador de la iluminación. De manera similar, en el Islam, a menudo se hace referencia a Alá como la luz de los cielos y la tierra, Corán 24-35. Sugiere que la sabiduría y la guía divina son comparables a la luz que ahuyenta la oscuridad. El hinduismo también utiliza metáforas de la luz, como se dijo anteriormente. Los Upanishads equiparan el conocimiento con la luz y la ignorancia con la oscuridad. En el budismo, la iluminación representa un estado en el que uno se ha liberado de la ignorancia espiritual, muy parecido a entrar en un reino de resplandor desde un abismo de oscuridad. ¿Qué implican estas enseñanzas? Sugieren que la divinidad no se trata solo de poder o autoridad, se trata de iluminación, sabiduría, guía, elementos intrínsecamente vinculados con el brillo.
Entonces, ¿ves cuán profundamente entrelazados están los conceptos de divinidad y luminosidad en varias estructuras de creencias? Habiendo profundizado en Dios como fuente de luz, pasemos sin problemas a examinar más a fondo este fascinante tema explorando cómo la luz influye en la vida en la Tierra. Parte 15. ¿Cómo influye la luz en la vida en la Tierra? Habiendo explorado el concepto de Dios como fuente de luz, es hora de examinar otro aspecto crucial, cómo esta luz influye en la vida en la Tierra. De hecho, las escrituras de todas las religiones a menudo simbolizan la luz como una fuerza divina que guía y nutre la vida. Debes entender que la influencia de la luz no es solo metafórica o espiritual, también es profundamente científico. Desde un punto de vista biológico, la luz solar es necesaria para la fotosíntesis de las plantas, que es la base de la mayoría de las cadenas alimentarias. Este proceso no solo sustenta la vida vegetal, sino que también nos proporciona oxígeno para respirar y energía para que los animales sobrevivan. Además, considere el papel que desempeña la luz solar en la regulación de nuestros ritmos circadianos, lo que influye en los patrones de sueño y la producción hormonal. Tiene un impacto directo en nuestro bienestar, tanto físico como mental. De manera similar, desde un punto de vista ecológico, la luz solar afecta los patrones climáticos, las corrientes oceánicas y las zonas climáticas. Da forma a los hábitats y determina la distribución de las especies en todo el mundo. Volviendo a mirarlo espiritualmente, muchos textos religiosos iluminan el papel de la luz como brújula moral que guía a la humanidad hacia la sabiduría y la aleja de la ignorancia. La Biblia dice, Dios es luz, en él no hay ninguna oscuridad, 1 Juan 1:5, mientras que las escrituras hindúes mencionan condúceme de las tinieblas a la luz. En esencia, ya sea que lo percibamos científica o espiritualmente o ambas, no se puede negar la profunda influencia de la luz en la vida en la tierra. La luz es verdaderamente un emblema de alimento, guía y transformación, lo que refuerza por qué en el principio Dios hizo la luz. Parte 16. La luz en otros textos religiosos. Profundizando en otros textos religiosos, descubriremos más sobre el significado simbólico de la luz. Descubrirás que en muchas religiones la luz representa sabiduría, presencia divina e iluminación espiritual. Es universalmente reconocido como un símbolo de pureza y bondad. En el budismo, por ejemplo, notarás un énfasis en la luz interior, que implica iluminación y nirvana. Al propio Buda se lo describe a menudo como alguien que irradia luz o cuya luz brilla. No se trata de luminiscencia física, en cambio, ilustra una mente iluminada. De manera similar, en el hinduismo, Diwali, el Festival de las Luces, celebra la victoria de la luz sobre la oscuridad. Aquí también se ve cómo la luz sirve como metáfora de cómo el conocimiento vence a la ignorancia. Las lámparas encendidas durante este festival no son solo decorativas, son símbolos de iluminación interior que conduce a la autorrealización. También en el sijismo, el Gurú Granth Sahib describe a Dios como una luz divina, sugiriendo nuevamente esa conexión entre divinidad e iluminación. Esto refleja lo que hemos visto en otras tradiciones. Existe un reconocimiento universal de que la luz denota un despertar espiritual o trascendencia. Incluso en el zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, el fuego, una forma de luz física, es venerado no solo por sus cualidades purificadoras sino también porque simboliza la verdad y la rectitud. En última instancia, se puede ver cuán profundamente arraigada está esta asociación con la luz en varias religiones de todo el mundo. No se trata solo de resplandor visible, tiene más que ver con el despertar interior y la inspiración divina. A medida que avancemos en nuestra siguiente sección sobre la importancia de la luz en la fe y la espiritualidad, exploraremos estos conceptos más a fondo. Parte 17. La importancia de la luz en la fe y la espiritualidad. Está a punto de aprender por qué la luz es un elemento tan fundamental en la fe y la espiritualidad en todo el mundo.
La luz a menudo simboliza la sabiduría, la iluminación o la pureza. Es un elemento que trasciende las fronteras culturales y encuentra su lugar en muchos textos religiosos. Primero miremos nuevamente la Biblia. En Génesis, la luz fue lo primero que Dios creó, incluso antes que la tierra misma. Esto demuestra cuán crucial es la luz en el cristianismo, ya que representa la presencia y el poder divino de Dios. Si analizamos el budismo, descubriremos que la luz significa sabiduría y conocimiento que disipa la ignorancia, la raíz del sufrimiento según las creencias budistas. De manera similar, en el hinduismo, la luz representa el conocimiento que vence a la oscuridad, la ignorancia. Diwali, un importante festival hindú conocido como el Festival de las Luces, adopta este simbolismo. También en el Islam notarás frecuentes referencias a Nur, la palabra árabe que significa luz en el Corán y que simboliza la guía de Alá, como he narrado antes, se ve como un faro guía que aleja a los creyentes de la oscuridad espiritual. Incluso más allá de estos ejemplos específicos, piense en las metáforas comunes utilizadas en todas las culturas: ver la luz, ser iluminado o salir de un periodo oscuro. Todas estas frases expresan transformaciones positivas hacia un estado mejor. Entonces, ¿por qué es importante? Comprender estos símbolos universales puede profundizar su aprecio por las diversas religiones y prácticas espirituales que lo rodean. Después de todo, si hay algo que los seres humanos compartimos, independientemente de sus sistemas de creencias, es nuestro viaje hacia la iluminación. Recuerde esto la próxima vez que vea una vela parpadear o sienta los rayos del sol en su cara, no estás simplemente presenciando fenómenos físicos, estás experimentando símbolos profundamente arraigados en la espiritualidad global. Parte 18. La historia de la creación, una reflexión sobre el poder de Dios. Después de analizar el significado de la luz en diversas religiones y prácticas espirituales, es hora de centrarnos en comprender una de las narrativas más profundas que se encuentran en las escrituras religiosas, la historia de la creación. Esta transición no es abrupta, en cambio, nos brinda la oportunidad de explorar más a fondo cómo la luz sirve como una poderosa metáfora del poder de Dios. Probablemente esté familiarizado con el relato del Génesis, donde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Esta historia no es exclusiva del cristianismo únicamente. Muchas otras religiones comparten historias similares que describen a un ser omnipotente que invoca la luz como su primer acto de creación. He aquí por qué esto es significativo. Al situar la creación de la luz al principio, estos textos enfatizan que toda vida, conocimiento y existencia surgieron de esta iluminación divina inicial. Es como si estuvieran diciendo que el primer acto de Dios no fue solo crear algo físico, sino más bien establecer un marco para comprender su poder. Este primer acto de creación también implica que antes de que existiera cualquier otra cosa, había oscuridad. Así, cuando Dios ordenó hágase la luz, transformó fundamentalmente la realidad al introducir distinción y orden en un estado de caos. Al observar esta narrativa a través de diversas escrituras, no simplemente como un relato de la creación materialista, sino como una reflexión simbólica sobre la autoridad divina. Recuerde, si bien las interpretaciones pueden variar entre los diferentes grupos religiosos, el respeto por estas historias sagradas es primordial para facilitar el diálogo abierto y el entendimiento mutuo. Ahora puedes ver cómo la exploración de historias tan antiguas enriquece no solo nuestra percepción de la divinidad, sino que también mejora nuestra comprensión sobre la búsqueda de significado de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Parte 19. Comprender la naturaleza de Dios a través de su creación. Al desentrañar el significado detrás de estas historias de la creación, es imperativo ver cómo ofrecen una visión de la naturaleza de lo divino a través de sus actos creativos. Descubrirás que estas narrativas no tratan solo del proceso de creación, también son un reflejo del carácter y las habilidades de Dios.
Cuando profundizas en textos religiosos como el Génesis, encontrarás un Dios poderoso, decidido y presente. No creas simplemente por necesidad o capricho, cada acto es intencional y está lleno de significado y propósito. El orden en el que él estructura el universo refleja este sentido de intencionalidad, no es arbitrario ni caótico. Además, a través de su capacidad para hacer que las cosas existan mediante la palabra, hágase la luz, eres testigo de su suprema autoridad y poder sobre todo lo que existe. Este mandamiento subraya que todo lo que existe le debe su ser a él, un testimonio de su soberanía. Sin embargo, a pesar de su grandeza y majestad, Dios sigue íntimamente involucrado con su creación, no un propietario ausente sino un artista divino involucrado activamente en cada trazo de su lienzo. Cuando declara que su trabajo es bueno, revela su inversión en lo que crea, un profundo amor por la creación misma. Comprender esto le brinda mucho más que una descripción teológica, ofrece una apreciación más profunda de la historia de tu origen, una historia elaborada por un creador intencionalmente amoroso y con máxima autoridad sobre todas las cosas. Seguir esta comprensión nos lleva naturalmente a nuestra siguiente exploración, el concepto de la luz de Dios en la fe cristiana y a cómo esto ilumina aún más nuestra comprensión de lo divino. Parte 20. La luz de Dios en la creencia cristiana. Al explorar la luz de Dios en la creencia cristiana, profundizaremos en su significado espiritual y cómo mejora nuestra comprensión de lo divino. Descubrirá que este concepto es central en muchos pasajes y parábolas de las Escrituras. Su uso no es solo literal, también es metafórico y ofrece conocimientos profundos sobre la naturaleza de Dios. En Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios crea la luz antes que nada. Este acto significa no solo su omnipotencia sino también su papel de guía que ilumina nuestro camino a través de la oscuridad de la vida. En esencia, se le recuerda que Dios proporciona claridad en medio de la confusión y esperanza en la desesperación. En cuanto a Jesucristo, a menudo se le describe como la luz del mundo. Aquí nuevamente vemos una ilustración de la iluminación, un faro que atraviesa la oscuridad de la vida. Como seguidores de Cristo, se les anima a reflejar esta luz divina en los demás, demostrando amor, bondad y veracidad. El apóstol Juan profundiza aún más su comprensión al representar a Dios mismo como luz, 1 Juan 1-5. En este contexto, la luz simboliza pureza y santidad, atributos que son parte integral del carácter de Dios. Sin embargo, al interpretar estas enseñanzas desde la perspectiva del cristianismo, recuerde respetar las diversas interpretaciones de las diferentes tradiciones religiosas. La metafórica luz de Dios puede resonar de manera diferente entre diversas religiones o creencias personales. Parte 21. La luz divina en la teología contemporánea. Ahora cambiaremos nuestro enfoque a cómo se trata el concepto de luz divina dentro de la teología contemporánea. Descubrirá que hoy en día muchos teólogos continúan abordando este tema, interpretándolo de maneras nuevas y matizadas. Si bien mantienen el respeto por las interpretaciones tradicionales, estos académicos a menudo recurren a nuevos conocimientos de la ciencia, la filosofía y la sociología modernas. Por ejemplo, algunos teólogos consideran la luz de Dios como una metáfora del conocimiento o la sabiduría divina. No se ve como una luz física sino más bien como una presencia iluminadora que ilumina la comprensión humana y guía la toma de decisiones morales. Otros entienden la luz divina en relación con la energía o la conciencia, conceptos familiares para quienes profundizan en la física cuántica o las tradiciones espirituales orientales. Desde esta perspectiva, puedes ver la luz de Dios como la fuerza vital fundamental que fluye a través de toda la creación, o como la conciencia última detrás de toda existencia. También es posible que te encuentres con teólogos liberacionistas que interpretan la luz divina en términos de política social. Ven la iluminación de Dios como una fuerza que revela injusticias y empodera a las comunidades marginadas para luchar por la igualdad y la justicia.
Independientemente de estas diferentes interpretaciones, sigue habiendo un hilo común, la percepción de la divinidad como un brillo radiante que penetra la oscuridad, ya sea ignorancia, sufrimiento o maldad, trayendo esperanza, claridad y transformación. Parte 22. Reflexiones sobre la frase Dios hizo luz. Reflexionar sobre la frase la deidad creó la luminosidad podría conducir a una plétora de interpretaciones y conocimientos en el discurso teológico. Quizás te preguntes acerca de la naturaleza de esta luz, su significado y sus implicaciones para tu comprensión de Dios. En la narrativa bíblica, Dios no crea cualquier luz. Es una luz primordial, uno que es anterior a los soles, las estrellas o cualquier otro cuerpo celeste. Esto sugiere una interpretación en la que este resplandor divino simboliza más que iluminación física, connota sabiduría, bondad y la presencia misma de Dios mismo. No se puede negar que varias religiones también ofrecen sus perspectivas únicas sobre este concepto. En el hinduismo, por ejemplo, la luz se asocia a menudo con el conocimiento y la iluminación, deshacerse de la oscuridad o la ignorancia dentro de uno mismo para lograr la liberación, moksha. El budismo también comparte sentimientos similares en los que la iluminación significa despertar de la oscuridad espiritual. Otro enfoque más es ver este resplandor divino como evidencia de la creación ex nihilo, que de la nada surgió no el caos sino el brillo estructurado, impartiendo orden en medio del vacío. Pero no nos olvidemos de la teología contemporánea que presenta diversos puntos de vista sobre Dios hecho luz. Algunos lo perciben metafóricamente mientras que otros adoptan una postura literal. Ciertas teorías incluso proponen una visión no binaria que defiende la coexistencia simultánea de interpretaciones metafóricas y literales. Cualquiera que sea la perspectiva que adopte al interpretar la deidad creó la luminosidad. Recuerde que es esencial respetar todas las nociones y comprender cómo estas diferentes creencias contribuyen a enriquecer nuestra comprensión colectiva de la divinidad. Entonces, usted exploró la esencia de la creación divina, viajó a través de cuentos bíblicos y se sumergió en profundas discusiones teológicas. Has visto cómo el primer regalo glorioso de Dios fue una luz resplandeciente, un símbolo de su fuerza soberana. Recuerde, independientemente de su afiliación religiosa o perspectiva personal, esta potente frase Dios hizo luz resuena con su notable relevancia hoy. Gracias por escuchar desde la oficina de audiolibros.